Tiempo de estudiar juntos la palabra del Señor, porque lo que estamos haciendo aquí los domingos es estudiar, ¿no? ¿Vienen preparados para estudiar? ¿Sí? Con su mente, su corazón dispuestos. Por supuesto que también esa actitud de estar dispuestos al estudio de la palabra es algo que se aprende, es algo que se inculca en nuestros hijos. Así es que padres de familia, estén atentos a que sus hijos también aprendan. Los padres tienen que estar con un ojo al gato y otro al garabato. El garabato son sus hijos. Digo, quiero decir, ¿no? O sea, un ojo al gato y otro al garabato. Eso quiere decir, el papá tiene que estar atento a la predicación, anotando lo que le interesa, pero a la misma vez estar viendo a sus hijos, a ver si están poniendo atención. Si no están poniendo atención, ¿qué va a hacer? Lo saca al baño y le da unas nalgadas. ¿Verdad? Ok. Para que esa actitud de respeto por la palabra y de aprender la palabra sea formada en nuestros hijos, ¿no? Esto es algo que se aprende. Entonces respetamos la palabra, amamos la palabra y estamos listos para estudiar la palabra. ¿En dónde estamos estudiando? Santiago. Justamente el pasaje que leímos, ¿verdad? Justamente el pasaje que leímos antes de la última canción. Entonces vamos a estudiar hoy Santiago 1, del 12 al 17. Vayan abriendo sus Biblias. Santiago 1, del 12 al 17. Y el pastor Santiago no se aparta del tema principal que ha estado tratando desde el inicio de la carta. En el versículo 2, ¿se acuerdan de qué nos hablaba Santiago? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está hablando de las pruebas. Y aquí en el 12, vean lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es lo mismo, la prueba y la tentación es lo mismo. ¿Sí lo sabía? Prueba y tentación es lo mismo, ahorita lo vamos a ver. Pero Santiago nos dice en el versículo 2 que tengamos por sumo gozo al hallarnos en pruebas. Y aquí el versículo 12 dice, bienaventurados. Lo mismo, sumo gozo, son palabras distintas. Allá Pablo dice, tened por sumo gozo. Aquí dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado es una palabra muy, muy interesante que quisiera explicarles el contexto para que lo entiendan. Bienaventurado viene de la palabra griega Macaria, es la palabra Macarios. Macaria era una isla en la antigüedad, una isla que era pues como muchas islas hoy en día, ¿no? Muy ricas en recursos naturales. Las personas que vivían en esa isla Macaria tenían todo lo necesario para vivir bien sin salir de la isla. Entonces podían tener riqueza natural, belleza natural, pero también recursos naturales, abundante agua, abundante comida, lluvias suficientes para plantar, para tener cosechas abundantes. Todo lo que necesitaban para vivir bien estaba dentro de la isla. Entonces se llegó a correr un dicho, ¿no? Si eras considerado alguien bendecido, que pudieras estar contento, pleno, radiante, suficiente, se decía, eres un bienaventurado, eres un Macario, porque todo lo que necesitas lo tienes. Bienaventurados, o sea, bendecidos, contentos, plenos, radiantes, suficientes, ¿en qué? En el estado de gracia en el que estamos en Cristo, por estar en Cristo. Eso significa la palabra bienaventurado, Macarios. Bendecido, suficiente, contento, pleno, radiante. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitas, lo tienes. En Cristo, todo lo que necesitamos, lo tenemos. Y lo principal que necesitamos, que es la salvación. Y con ello, dice el Señor, todas las demás cosas
Por supuesto que somos bienaventurados. Ahora, sin embargo, aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la tentación. Eso quiere decir entonces que aquel varón que se dice que está en Cristo, ¿verdad?, pero no soporta la tentación, pues no es bienaventurado, le va a ir mal. Pero si tú soportas la tentación, entonces tienes todo lo que Dios suple para tu vida, toda la bendición de Dios en ti. El varón que soporta la tentación, soportar. Soportar significa permanecer firmes bajo presión. Eso significa soportar. Permanecer firmes bajo presión. Y la palabra tentación, hermanos, es una palabra también muy interesante que quisiera compartir con ustedes. La palabra tentación es la palabra peirasmón, que se traduce como prueba, o sea, ser probado. Es la misma palabra que se utilizó en el versículo 2, donde dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es la misma palabra peirasmón que aquí se traduce en el 12 como tentación. La misma palabra. ¿Por qué? Porque la prueba y la tentación son lo mismo. ¿Qué es lo único que diferencia una prueba de la tentación? La intención con la que se pone. Por ejemplo, Dios nos pone pruebas, ¿para qué? Para que nuestra fe sea más preciosa que el oro, para fortalecer nuestra fe, y como leímos en el primer estudio que tuvimos de Santiago, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. El versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, Dios produce fe y paciencia en nosotros a través de las pruebas. Entonces, cuando las pruebas son puestas por Dios, se le llama prueba, por eso, su intención es fortalecernos, hacernos crecer. Y cuando se le pone el título de tentación, que ahorita vamos a platicar un poquito más por qué, es cuando es puesta con un fin, con una intención negativa, para hacernos caer, hacernos tropezar, para que le fallemos a Dios. O sea, Satanás, sus demonios, nos tientan, ¿verdad?, nos metan en tentación con el fin de hacernos tropezar de la fe. Es la misma palabra, significa ser probado, pero de acuerdo a su contexto se entiende diferente, ¿no? Dios utiliza la prueba para bendecirnos, para hacernos mejores, más fuertes, ejercitar nuestra fe. Satanás nos pone la prueba, que vamos a llamarle tentación, para hacernos caer, pero es la misma palabra. Y sucede que si nosotros superamos tanto la prueba como la tentación, que es lo mismo, los resultados son similares, son iguales en ambos casos. Nuestra fe se fortalece y nuestra paciencia crece. Ya sea por prueba o por tentación, el resultado es el mismo si lo pasamos, si lo soportamos, si permanecemos firmes. Entonces ya entendimos lo que es la palabra tentación. Es una prueba, somos puestos a prueba. Ahora, ¿por qué estar felices si te mantienes firme en medio de la prueba? Fíjense, no dice que son muy felices o bienaventurados los que están en la prueba, no dice los que la soportan. ¿Por qué son felices los que la soportan? Vean lo que dice, lo que sigue diciendo el versículo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Cuando haya resistido la prueba. Estas son palabras también muy, muy interesantes que estuve descubriendo en esta semana de estudio. Cuando haya resistido. De hecho, en el griego solamente no tenemos otra vez la palabra prueba aquí, simplemente cuando haya resistido, pero el verbo resistido significa cuando haya aprobado. Resistir significa aprobar. Es el mismo versículo, la misma palabra que se utiliza ahora en el versículo 3 de Santiago. En el 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, eso quiere decir cuando apruebas la fe, cuando apruebas la fe. Y entonces aquí la palabra resistido es esa misma palabra del versículo 3, cuando llegues a aprobar. No solamente es resistirla, no, cuando apruebes. Y dice cuando haya, esa palabra se entiende, cuando llegue a. O sea, cuando tú llegues a aprobar en medio de la prueba, entonces te será dada la corona. Es aprobarla. ¿Qué significa aprobar? Significa que te pusieron una prueba y la pasaste bien, de acuerdo a los parámetros que se te pedían. Por ejemplo, si en una prueba de matemáticas
tú respondiste cosas excelentes, pero de historia, pues estás reprobado, porque las preguntas eran ¿de qué? De matemáticas. Se esperaba que contestaras excelentemente la materia de matemáticas. Dios nos pone pruebas, o la misma tentación nos exige ser probados en algunas áreas de nuestra vida. Si respondemos correctamente a esa situación en específico, a esa prueba en específico, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide, si respondemos correctamente, ¿habremos qué? Aprobado. Pero si no respondes correctamente a la prueba, entonces tu fe no crece y no recibes paciencia, como lo dice el versículo 3. Solamente si apruebas, y es lo que nos dice este versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando llegue a aprobar esa prueba, si llega a aprobar esa prueba, ¿qué sucederá? Recibirá la corona de vida, pero si no, pues no. Algunos versículos donde se encuentra esta palabra aprobar. Vean, por ejemplo, 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado. Es esa palabra griega, esta misma. Preséntate aprobado, ¿como qué? Como obrero de Dios, que usa bien la palabra de verdad. ¿Te das cuenta? Tú tienes que tomar esas características que se te piden, hacerlas parte de tu vida para que puedas llegar a ser un obrero aprobado. Si no admites esas características, si no las asumes en tu vida, si no las aprendes en tu vida, no vas a ser aprobado. Está claro, ¿verdad? Otro versículo donde se utiliza, 1 de Tesalonicenses 2:4. Dice el apóstol Pablo: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. O sea, dice Pablo, si Dios no me hubiera aprobado, si yo no hubiera aprobado las materias como un mensajero de Dios, yo no les podría estar anunciando el evangelio. Pero como Dios me considera un aprobado, entonces por eso les estoy compartiendo el evangelio. Qué tremendo, ¿eh? Lo que dice aquí. Entonces, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Fuimos dignos de que Dios nos confiara su evangelio, pasamos la prueba. Ese es el mismo sentido de la palabra cuando dice aquí, cuando haya resistido, o sea, cuando haya aprobado. Cuando haya aprobado, ¿qué va a suceder? Apocalipsis dice, al que venciere. Varias veces, ¿no? Al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Qué va a suceder con el que venciere? Dice, recibirá la corona de vida. Recibirá la corona de vida. Ahora, ese recibirá, ¿como a qué le suena? Recibirá, pues como que, ¿qué imagen nos da? Como que cuando estemos con el Señor, Él nos va a dar, ¿no? Nos va a decir, mira, ven, toma. ¿No suena eso? Recibirá. Pero les voy a decir cómo está conjugado este verbo. Porque este verbo viene de la raíz lambano, que significa tomar. Es la palabra lepsetai, que en contraste a pedir, significa tomar. Ah, qué interesante, ¿no? Eso quiere decir entonces, aquel que haya resistido la prueba, la haya pasado, haya aprobado, ¿qué está haciendo, hermanos? Está tomando la recompensa, la está arrebatando para sí mismo. Está en voz media. Eso quiere decir, está tomando la recompensa para sí mismo. Sí, esto por supuesto que muchos no les gusta esta parte de la doctrina cristiana que tiene que ver con el esfuerzo nuestro, porque se piensa que el hombre no puede hacer nada bueno si no es por parte de Dios. Eso es cierto, ¿no? Pero Dios nos requiere esfuerzo en la vida cristiana, y el esfuerzo trae recompensas. Si no, no estaría el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo está mencionado en la Biblia en Romanos 14:10 y en 2 de Corintios 5:10. ¿Y qué nos dice ahí? Que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y el tribunal de Cristo no es un tribunal, no es un juicio para inconversos. El tribunal de Cristo es para creyentes. Es un juicio de recompensas. Algunos Dios les va a recompensar más, otros menos. ¿Por qué? Porque hay recompensas. Porque algunos se van a esforzar más que otros en la vida cristiana.
Esto no tiene que ver con salvación. La salvación es gratis, es por gracia. Aquí estamos hablando de recompensas que Dios nos va a dar. Y eso sí tiene que ver con esfuerzo. Por eso dice, el que haya resistido, arrebatará, tomará la corona. ¿Y la corona qué representa? Es un símbolo del vencedor, es el símbolo del triunfo, de haberlo hecho bien, como dice Apocalipsis, al que venciere. Entonces, recibirá la corona de vida. Más bien, la tomará para sí mismo. Con sus actos, con sus hechos, por supuesto. Ahora, la corona de vida, fíjense, que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido, y como dice Pablo, no pudiendo jurar por alguien más grande, jura por sí mismo, está en voz media. Dios ha prometido, o sea, promete para sí mismo, a nombre de sí mismo. Porque nosotros cuando juramos algo, prometemos algo, lo hacemos a nombre de alguien mayor. Eso dice, explica Pablo. Pero Dios, no teniendo a alguien mayor, jura por sí mismo, y eso es suficiente. Por eso dice aquí que el Señor nos ha prometido, Él ha prometido para sí mismo, utilizando el nombre, su mismo nombre. ¿Qué es lo que ha prometido? Esa corona de vida, ¿a quiénes? A los que le aman. Ahora, a los que le aman, ¿quiénes son los que le aman? Lo acabamos de leer, ¿no? En la alabanza. Juan 14:21, ¿qué dice? A los que guardan sus mandamientos. Los que guardan sus mandamientos son los que le aman. Y dice el Señor, y los que le aman serán amados por mi Padre. Y yo le amaré y haremos morada con él. Es resultado de la obediencia. Así que si nosotros decimos amar a Dios, le debemos estar obedeciendo. Si no lo obedecemos, ¿qué quiere decir? Que no lo amamos. Así es de simple, ¿no? Ahora, por eso dice aquí que a los que le aman es la palabra ágape, a los que le agapean, y está en modo indicativo, un modo de realidad, como diciéndonos, esta corona de vida solamente es para aquellos que realmente, verdaderamente le aman. Muchos dicen amar a Dios, pero pocos son los que verdaderamente le aman. Solo aquellos que le obedecen. ¿Cobró un poquito de mayor significado este versículo para ustedes? Si lo leemos ahora, vean si lo leemos ahora cómo cobra mayor significado. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado, bienaventurado, o sea, qué satisfecho, qué completo, el varón que soporta la tentación, que se mantiene firme en la tentación. Porque cuando haya resistido, o sea, cuando haya aprobado, cuando llegue a aprobar la prueba, recibirá, o sea, arrebatará, tomará para sí mismo la corona de vida. Aquella que Dios ha prometido por sí mismo para los que verdaderamente le aman, los que demuestran que le aman. Entonces, si parafraseamos, queda más o menos así. Yo hice una paráfrasis. ¿Qué satisfechos viven los que se mantienen firmes aún bajo la presión de la prueba? Porque cuando lleguen a aprobar el ciclo, tomarán la recompensa que corresponde a los vencedores, la vida que el Señor ha preparado y otorga a los que demuestran que le aman de verdad. Este fue el versículo 12 solamente, donde Santiago nos sigue hablando de la prueba y nos dice que nosotros tenemos la capacidad de soportar la prueba. Como lo dijimos en la alabanza, Dios nos ha dado las herramientas a nosotros los creyentes para poder soportarla. Los que no tienen a Cristo no pueden, pero nosotros sí podemos, tenemos las herramientas para hacerlo. Bien, ahora Santiago nos explica qué es lo que sucede en ese proceso de tentación en el creyente. Vamos a ver cómo lo explica Santiago, ¿no? Dice, cuando alguien es tentado, participio presente, o sea, cuando alguien es tentado habitualmente, voz pasiva, se siente tentado. Así es como lo tendríamos que entender. O sea, cuando alguien comienza a reclamar porque se siente tentado. ¿Qué sucede cuando nos sentimos tentados? Nos sentimos abrumados, ¿no? Por la tentación. Ay, no quiero hacerlo, pero ay, es que sientes esa situación de que estás siendo tentado. La tentación está cayendo sobre ti, voz pasiva. La tentación está cayendo sobre ti. Cuando te sientas abrumado en ese sentido, cuando alguno es tentado, vean lo que dice aquí, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga eso. Aquí asumimos entonces
por el contexto que está utilizando Santiago, que se refiere a las pruebas negativas de Satanás queriendo hacernos caer, ¿no? Dios no puede hacer eso. Por eso dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, su naturaleza perfecta no le permite ser tentado. Ahorita vamos a estudiar un poquito más adelante que nosotros sí. ¿Por qué? Ni Él tienta a nadie. O sea, Él no procura el mal de nadie. Satanás sí, por eso nos tienta, procura que nosotros caigamos de la fe. Pero Dios no puede tentarnos porque Él no procura el mal de nadie, ¿no? Ahora, como un paréntesis, Santiago escribe un paréntesis con respecto a esto de lo que acaba de decir. ¿Por qué Dios no puede tentar a nadie? ¿Y por qué Dios no puede ser tentado? Por el mal. Y Santiago hace un paréntesis en los versículos 16 y 17 que nosotros vamos a adelantar para entenderlo mejor aquí. En el 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no se equivoquen. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, esta es la razón por la que Dios no puede tentar a nadie. Porque tentar con el propósito de hacerlo caer y fracasar es malo. Bueno, entonces no puede ser, porque de Dios solamente procede ¿qué? Todo lo que es bueno y perfecto. Vamos a analizarlo. Dice Santiago, toda buena dádiva. Dádiva pues es regalo, cosas que se dan sin merecer, cosas que se dan por gracia. Pero la palabra bueno es la palabra agate griega, que significa aquello que es bueno por naturaleza. Todo lo que es bueno por naturaleza procede ¿de quién? De Dios, porque Él es bueno. Por definición, por carácter, Dios es bueno. Así que de Él procede ¿qué? Todo lo que es bueno por naturaleza. Y lo que es bueno, ¿qué es lo que siempre digo yo? Lo que es bueno hace bien. Aquello que es bueno siempre hace bien. Bueno, de Dios procede todo lo que es bueno y todo lo que hace bien. Por eso Dios no puede tentar a nadie. Y luego dice, y todo don perfecto. Ya saben lo que significa perfecto, ¿verdad? En otras predicaciones lo hemos dicho. La palabra perfecto, que es la palabra teleion, griega, ¿qué significa? No significa sin defectos. Esa palabra perfecto, esa palabra que se traduce como perfecto en nuestra Biblia, ¿cómo la entendemos? Teleion significa adecuado a las circunstancias. Entonces, cuando Dios nos hace perfectos, ¿qué quiere decir? Que nos hace vivir en sus propósitos. Estamos adecuándonos a su voluntad. Eso significa perfecto, adecuado. En este caso, ¿qué es? Todo don perfecto procede de Dios. O sea, todo lo que es adecuado ¿a quién? A nosotros. Todo lo que nosotros necesitamos procede de Dios. Dios nos da solo cosas que necesitamos. Nosotros pedimos cosas que no necesitamos, pero Dios nos da solo cosas que necesitamos. Y también cuando me enfermo, sí. Y también cuando me va mal, sí. Dios sabe lo que necesitas y te lo va a dar porque está produciendo en ti algo mejor, en tu carácter, en tu persona, en tu fe. Dios está produciendo cosas buenas. Sus dones son ¿qué? Perfectos, o sea, adecuados. Y todo esto, toda buena dádiva, todo lo bueno por naturaleza y todo lo que es adecuado a nuestra situación particular, desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Por qué de las luces? Porque en Él no hay sombra, Él es pura luz, refiriéndonos a que Él solo es perfecto, no tiene ninguna imperfección. Él es santo, no tiene nada mundano. Él es luz, en Él no hay tinieblas, por eso es el Padre de las luces. Y luego explica Santiago, en el cual no hay, fíjense, mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? Que sus acciones no son inciertas ni caprichosas. Los dioses griegos eran caprichosos, ¿no? Ustedes han leído la mitología y los dioses griegos parecen humanos, tienen muchas características humanas, porque se sienten enojados y van sobre la gente y la destruyen. Son dioses caprichosos. ¿Se imaginan si nuestro Dios Jehová fuera un Dios caprichoso? Pero no es caprichoso, Él no es cambiante, sus acciones no son inciertas, Él siempre actúa de acuerdo a su carácter perfecto. Esto es una garantía para nosotros. Él no es
como hombre para que mienta, ¿no? Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Sombra de variación significa las sombras, Él es luz, las sombras no lo hacen cambiar, las circunstancias. No hay circunstancias que le hagan cambiar, por eso nosotros les decimos, no hemos predicado, Dios no hace caso a nuestros berrinches. Sí, Señor, dame, por favor. ¿Y crees que Dios te va a dar solamente por tu berrinche? No, las circunstancias, o sea, las sombras no lo hacen cambiar. No hay sombra de variación en Él. Él siempre actúa de acuerdo a un carácter perfecto. Qué bueno, ¿no? Así que Dios, no pensemos equivocadamente que Dios nos pondrá tropiezos en la vida o querrá nuestro fracaso. Todo lo que Dios hace es siempre adecuado y bueno por naturaleza. Ahí está la explicación de por qué Dios no tienta a nadie. Sí nos pone pruebas, pero no con la intención de hacernos caer, como a veces podemos pensar. Pero entonces nosotros nos preguntaríamos, entonces, ¿por qué me siento tan vulnerable cuando soy tentado? ¿Por qué me siento tan abrumado cuando soy tentado? Si Dios está conmigo, si todas las cosas buenas proceden de Dios, pues proceden de Dios, pero no de ti. Vean la respuesta de Santiago, versículo 14. Si Dios no tienta a nadie, entonces ¿de dónde viene la situación? Vean esta explicación de Santiago tan tremenda, que ojalá podamos entender la magnitud de estas palabras en nuestra mente. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno, o sea, todos, cada uno es tentado, ya vimos esa palabra, o sea, es puesto a prueba. Cuando de su propia naturaleza, o sea, de algo que está en nosotros, que es nuestro, que está en nuestra naturaleza humana. O queríamos que Dios nos creara como dioses, perfectos, sin ningún defecto. No, Dios nos creó como seres humanos, ¿no? O sea, Dios es Él, nomás hay uno. Dios nos creó como seres humanos que tenemos pues algunas deficiencias de nuestro carácter. Dios nos creó con una situación aquí muy interesante, que se llama concupiscencia. Su propia concupiscencia. Y esa concupiscencia es nuestra, porque está en nosotros, está en nuestra naturaleza humana desde que nacimos. Y cuando venimos a Cristo no nos es quitada, no es que Dios diga, préstame tu concupiscencia, ya no la necesitas para que puedas vivir sin problemas, ¿no? Ya que creíste en mí, te la quito. No, ahí está. La tenemos en nuestros miembros, en nuestra naturaleza. Está la concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Deseo, ¿ok? Se traduce esa palabra griega como intenso deseo. Intenso deseo. Esa es la razón por la que la tentación hace tanto efecto en el ser humano. Porque es lo que dice Santiago, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso quiere decir, la tentación ahí está, no pasa nada, la tentación siempre es solamente una invitación, pero la tentación es potencializada en nuestra vida por nuestros deseos, nuestros intensos deseos. Son los que potencializan esa invitación, esa tentación, esa prueba. La potencializa, me acuerdo del chef Herrera, de MasterChef, que cuando prueba una sopa o un guisado dice, los sabores ahí están, pero les falta potencializarlos. Sí, o sea, todos los elementos del guisado ahí están, pero no los potencializaste, no le pusiste ya las hierbas que necesitaban, la sal suficiente para que hiciera explosión de sabor en tu boca, ¿no? Hasta la baba se me sale. Entonces, se me antojó el guisado. La concupiscencia potencializa la tentación en nuestras vidas. Nosotros, lo que está en nosotros, nuestros deseos, son los que potencializan esa invitación a hacer lo malo. Porque nosotros lo deseamos, lo abrazamos. ¿Qué se llama? Entonces, ¿cómo se traduce la concupiscencia? Intenso deseo. Intenso deseo. Entonces, la tentación en sí, esa prueba, una prueba no es buena ni mala.
porque al final si la pasas produce algo bueno. Aquí el problema que tenemos los seres humanos es que nuestra concupiscencia hace que se potencialice ese deseo de hacer lo malo. Dios nos creó con la capacidad de sentir ese deseo, ese intenso deseo, con el propósito de que disfrutáramos las cosas buenas de la vida. Si se preguntaban por qué Dios puso ese intenso deseo en nuestra naturaleza, es porque Dios quiere que fracasemos, es porque Dios quiere que pequemos, ¿no? No, lo puso para que disfrutemos las cosas buenas de la vida, del amor, de las relaciones humanas, del descanso, ¿no? De los recursos financieros. Sí, todo eso se puede disfrutar en su justa medida, dirigidos por los propósitos de Dios. Todo se puede disfrutar. Pero ¿qué pasa con la concupiscencia ahí? Que cuando esos deseos intensos dominan tus acciones, entonces se vuelven destructivos. Tú debes dominar esos deseos. Son para tu bien. Esos deseos te hacen disfrutar la vida. Pero cuando los deseos dominan, cuando los deseos controlan, ahí es donde está el problema. Entonces esa concupiscencia se percibe como una debilidad porque nos hace vulnerables. La concupiscencia, ese fuerte deseo, no es malo, pero cuando a nosotros nos lleva, nos controla, pues, entonces nos hacemos vulnerables. Por eso lo vemos como malo. La concupiscencia la vemos como mala cuando no lo es. ¿Quién nos creó? ¿Y quién puso esos deseos en nosotros? Dios. Lo que pasa es que nosotros, por los hábitos carnales que recibimos en este mundo, ¿verdad? Dejamos que nos controlen esos deseos. Y ahí viene el problema. El hombre sin Dios es esclavo del pecado por esa razón, por esos intensos deseos que están en su ser. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios tenemos las herramientas para que esos deseos no nos controlen. Otra vez, ¿cuál es la herramienta que Dios nos ha dado? La oración, la palabra, obedecer a la palabra y el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos todas las herramientas para controlar esos deseos y que esos deseos sean bien utilizados para nuestro bien y para la alabanza de Dios. Pero si dejamos que esos deseos gobiernen, entonces ahí está el problema. ¿Qué nos dice Santiago? Que por esa concupiscencia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo lo dice en versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Es atraído, dos palabras muy interesantes. Atraído significa arrastrado fuera. Eso así se traduce literalmente esa palabra. Atraído significa arrastrado fuera. ¿Arrastrado fuera de qué? De su cerco de protección. ¿Nuestro cerco de protección cuál es? La obediencia. En el curso de madurez, ¿verdad? Hablamos acerca de las autoridades. Si nosotros obedecemos a las autoridades humanas que Dios ha puesto para nosotros, estamos bajo el cerco de protección de Dios. Le ponemos ahí el paraguas de protección de Dios. Pero si tú te sales de ahí, bueno, atente a las consecuencias. Pero Dios ha puesto autoridades humanas para que tú seas resguardado. Para eso son las autoridades humanas, en buena medida, para protegerte. Si tú te sales del cerco de protección, ¿qué es lo que busca la tentación entonces? Alimentada y potencializada por nuestra concupiscencia, que nosotros seamos atraídos, o sea, arrastrados fuera de ese cerco de protección. Porque tú dices, es que yo sé que me va a ir mal, yo sé que no está bien. Desobedecieron a mis papás. Hablamos el miércoles en la clase que di. Si no la han visto, véanla, iglesia, véanla. Pero ahí hablamos acerca de los hijos que son burladores, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son los hijos burladores? Los que hacen las cosas escondidas. Los hijos que dicen, mientras mi papá no me vea, que crea que soy un buen hijo, pero cuando no me ve, ese es el burlador, el que burla la autoridad, burla el cerco de protección que sus padres han puesto, burla sus reglas en el hogar. ¿Cree que le va a ir bien? Nadie que burle el cerco de protección de Dios, puesto por las autoridades que Dios puso, le va a ir bien. Esos son los burladores. Bueno, es esto. Entonces, es atraído significa arrastrado fuera de.
Y seducido significa atrapado con un cebo. O sea, es lo que se utiliza en las trampas, ¿no? A un ratoncito, ¿qué le ponen? Pues el queso para que caiga, ¿no? Una comida, un pan, ¿sí? Y entonces ya él se acerca. A los changos que les ponen un fruto, ¿sí han visto, verdad? Muy clásico. Que les ponen un fruto, por ejemplo, una manzana, y en una cosa así tejida que ellos ponen los aldeanos, y ponen un espacio donde pueda caber la mano del chango, pero así. Y entonces agarra la fruta y después ya no puede salir porque no quiere soltar la fruta. Y así los agarran porque no quiere soltar la fruta. Y así estamos nosotros, ¿no? Caemos en el cebo. Seducido significa que cayó en el cebo. O como el hombre que fue seducido por la mujer en Proverbios 7. Esa historia está tremenda, ¿no? De cómo esta mujer hace que el hombre caiga en su trampa. Eso significa ser seducido, atrapado por un cebo. Y esto sucede porque nosotros tenemos concupiscencia, grandes deseos. Entonces, ¿qué sucede? Sigue explicando Santiago en el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, ese intenso deseo que tienes por hacerlo, después que ha concebido, ¿qué sucede ahí? Ese deseo que tienes ahí hace que aceptes esa idea, que aceptes esa invitación. Primero, ¿en dónde? En tu mente. Pero después se vuelve un deseo. Y cuando se vuelve un deseo, ya no lo paras, ya no lo detienes. Así es que después que ha concebido, da a luz, o sea, engendra el pecado. Vamos a entender esto, ¿no? Porque después que ha concebido significa prendió. De hecho, la palabra griega, esa es su traducción literal. Concebido significa prendió. Es como cuando una maceta, ¿no? Tú pones una planta en una maceta y dices, no quiere prender. Pero de repente saca sus hojas y dices, ya prendió la maceta. Eso es la tentación, es un intento. Pero si nosotros trabajamos en nuestra mente esa invitación, prende en nuestras vidas. Comienza a crecer la plantita en nuestro ser. Y cuando es concebido, se aprende, dice, da a luz el pecado. Esa palabra literalmente se traduciría engendra. O sea, sale embarazada la muchacha. Es como la muchacha que dice, ¿y por qué salí embarazada? Pues tuviste relaciones, ¿sabe? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Lo quieres deshacer o qué quieres deshacer el incidente? Te acostaste, ahora engendraste. Y es lo que significa aquí. Después que ha concebido, da a luz, o sea, engendra el pecado. Esa es la idea, ¿no? Ya permitiste que la tentación comenzara, ahora ya estás embarazado del pecado. ¿Sí lo entienden así? Porque vean lo que sigue. Y el pecado siendo consumado, pasados los 9 meses, da a luz, o sea, produce la muerte. Ese es el proceso de la tentación. Y todo comienza ¿dónde? Donde lo recibes, lo permites. ¿Dónde hay que cortar la tentación? Desde el inicio mismo. Ser tentado no es pecado, pero desde el momento en el que tú aceptas la tentación, la comienzas a trabajar, ya estás cayendo en la trampa. Y entonces iniciaste ese proceso que se va a terminar. Se va a terminar. Vas a pecar y vas a consumarlo y vas a producir muerte en tu vida. No hay de otra. Así es como lo explica Santiago. Repito, esto es algo común para los que no están en Cristo. Pero para los que están en Cristo, ¿qué nos dice Santiago en el versículo 12? Ese es el que tenemos que tomar en cuenta. El proceso de la tentación es para que lo entendamos, pero no es para que nos sintamos víctimas. Acuérdense, ¿qué aprendemos de todo esto? Las pruebas, ya sean para bien o para mal, llámensele pruebas o tentación, se sufren por igual, ¿no? Son parte de la vida. Pero hay que entender que fuimos creados con esos deseos intensos que potencializan la tentación en nosotros, pero que a la misma vez hacen que disfrutemos las cosas buenas de la vida. Lo que el Espíritu de Dios nos ayuda a hacer es a no permitir que esos deseos nos dominen,
sino que los sepamos administrar correctamente para glorificar a Dios a través de ellos y para bendición nuestra y de nuestra familia. Pero tú decides si te vas a estar por esa concupiscencia con la que Dios te creó. Tú decides si te la vas a vivir quejándote de tu debilidad, de Dios por permitirte eso, de juzgar erradamente a Dios, o inclusive culpar a Satanás, ¿no? Tú decides si hacer todo eso y en tu conmiseración fracasar, engendrando pecado y muerte en ti. O si tomando las armas espirituales, la oración, la palabra, la ayuda del Espíritu Santo, soportas y pasas la prueba, apruebas, siendo merecedor de la recompensa que Dios ha preparado para aquellos que verdaderamente le aman y lo demuestran obedeciéndole. Entonces, la tentación así funciona, ya sabemos cómo es, ahora tomemos la decisión de hacer lo que Santiago nos dice. ¿Qué les parece si leemos el versículo 12 para con él culminemos el estudio de hoy? Dentro de este punto de vista de Dios, ¿no? Dentro de esta cosmovisión divina, Santiago nos dice que somos bienaventurados en medio de las pruebas, pero solamente si las soportamos, si pasamos la prueba. Y entonces recibiremos la corona que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Listos para leer el versículo 12 tal y como está? Y con ello terminamos. Lo leemos juntos y dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya entendemos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que le aman? Decía el apóstol Pablo: yo no corro a la aventura. No, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. ¿Para qué? Para ir tras el premio. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y ustedes, hermanos, estamos corriendo a la aventura o estamos corriendo hacia la meta? Las pruebas y las tentaciones son cosas con las que nos enfrentamos todos los días. Y solo podemos hacer una de dos cosas: o ser vencidos por las tentaciones y sufrir las consecuencias, o vencerlas con las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Qué prefieren? ¿Ser felices, dichosos por vencer la tentación, o estar siempre siendo destruidos, derrotados y recibiendo las consecuencias de nuestras malas acciones? La decisión está en nosotros. Ojalá que queramos ganar, triunfar, como el canto que cantamos al final, ¿no? En alabanza: nunca más seré. Que tengamos esa convicción, ese deseo, y de esa manera honremos al Señor con todo nuestro estilo de vida.